Hermanos, durante este mes, la planeación, vamos a estar teniendo meditaciones o estudios relacionados con la oración. Y el propósito, hermanos, de ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la oración es precisamente para motivarnos a estar orando, a mantener una vida constante de oración. Y hermanos, les decía el domingo pasado que a veces pienso que no oramos porque no tenemos ninguna necesidad, porque todo está resuelto en nuestra vida, porque no tenemos ningún problema, porque no hay ninguna enfermedad, no hay nada, entonces no tenemos por qué orar. Pero la realidad es que siempre tenemos necesidades, siempre tenemos problemas, siempre hay alguna situación de enfermedad en nuestra vida que debe motivarnos a que estemos en oración a nuestro Dios. Y hermanos, la oración no solamente es presentarle al Señor una serie de necesidades y de peticiones y de plegarias, sino la oración es un momento de adoración, de reconocimiento y de gratitud a lo que Dios hace en nuestra vida cada día. Por eso la oración debe ser una oración seria, sistemática, en un tiempo adecuado para estar en oración con el Señor. Pero también la oración es algo que debe ser una comunicación constante durante todo el día, en todo momento, en todo lo que hacemos. El domingo antepasado veíamos la oración del Señor Jesús en el Getsemaní y cómo el Señor oró y cómo pidió al Padre Celestial su voluntad ante todas las circunstancias. Y el domingo pasado nuestra hermana Marta en su predicación hablaba acerca de la oración modelo. Cómo debemos orar, cómo el Señor nos enseña a orar. ¿Y cuál es nuestra necesidad que tenemos para estar en oración siempre? Y hermanos, ahora en este pasaje que leímos, un pasaje muy conocido y conocido por la mayoría de nosotros, quisiera que meditáramos brevemente en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y a manera de introducción, hermanos, Dios nos dirige cuando oramos. Dios dirige nuestras vidas, Dios gobierna nuestras vidas. Dios nos da el rumbo a nuestra vida cuando nosotros oramos. Y eso no quiere decir que mientras no oramos Dios no lo hace. Claro que lo hace. Pero cuando nosotros oramos, entonces nos ponemos a la disposición del Señor para recibir de Él su dirección en todos los aspectos de nuestra vida. Y también, hermanos, Dios usa de su poder cuando nosotros oramos, cuando nos arrodillamos, cuando le pedimos a Él que Él actúe. Y como decía hace un momento, no es que le damos permiso a Dios para que use su poder, no. Al contrario, nosotros nos sometemos bajo el poder, bajo el señorío de nuestro Dios para hacer lo que Él quiere. Y por eso el Señor responde siempre con bendiciones, con su poder, para bendición nuestra. Y hermanos, este pasaje quisiera que tuviéramos estos dos pensamientos y trataré de ser bien breve. El primer pensamiento es la guía del Padre Celestial en nuestras vidas cuando nosotros oramos. Y hermanos, quisiera comentar como antecedente al pasaje que ya leímos algunas situaciones que viven los hermanos Pablo y otros más que están en la iglesia de Antioquía, donde se han reunido varios hermanos y están predicando, y es una de las iglesias que crece, que florece, que está adelante, que están compartiendo la palabra de Dios. Y ahí en Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía más al norte que es Antioquía de Pisidia, pero ella donde están es Antioquía de Siria. Y están en ese auge de la iglesia cuando vienen unas personas de Israel, de Jerusalén, judaizantes, y les dicen: es necesario obedecer a la ley que mandó Moisés y que los hombres se circunciden para que puedan tener la salvación en Cristo Jesús. Y hermanos, entonces hay en la iglesia una situación de desconcierto y no saben exactamente qué hacer. Entonces deciden que vaya Pablo y Bernabé a Jerusalén, a que consulten a los apóstoles y a los pastores para que les orienten un poco más acerca de esta situación. Y en Jerusalén, hermanos, lo que se le ha llamado el Concilio de Jerusalén, donde se reúnen los apóstoles, los ancianos, los pastores, y hablan acerca de este asunto.
finalmente Jacobo o Santiago. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 3 Jacobos o Santiago, que es el mismo nombre. Uno es Jacobo, el hermano de Juan, de los apóstoles del Señor Jesús. El otro Jacobo es Jacobo, también apóstol del Señor Jesús, que le llamaban Jacobo o Santiago el menor, hijo de Alfeo, que se menciona. Y un tercer Jacobo, que era el hermano del Señor Jesucristo. No sabemos exactamente cuál de estos 2 últimos era este Jacobo, porque Jacobo, el hermano de Juan, ya había sido asesinado por Herodes, mandado matar. Pero uno de ellos da finalmente una conclusión y les dice: lo que debemos recomendar a los hermanos de Antioquía es a que eviten comer alimentos sacrificados a ídolos, con animales que hayan sido ahogados, sangre de animales y fornicación. Y mandan esa recomendación, y entonces viene de regreso Pablo, Bernabé, y se unen otros 2 hermanos con ellos, Silas y Judas. Posiblemente Judas era uno de los 4 hermanos que tenía el Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo 4 hermanos más, hijos de María y de José, o medios hermanos, como queramos decirle, que fue precisamente uno llamado Jacobo, Judas, Simón y José. Fueron 4 y tenía también hermanas. Posiblemente uno de ellos es el que regresa con los hermanos a Antioquía y les dan la noticia. Y todos se alegran, gozan de que Dios hubiese dado indicaciones y que realmente lo que era relevante era haber creído en Cristo Jesús para tener la salvación. Y hermanos, en este momento de compañerismo, de armonía en la iglesia, Dios llama nuevamente a Pablo para que inicie su segundo viaje misionero. Y ya había hecho el primer viaje misionero él y Bernabé. Entonces Pablo, si ustedes recuerdan este pasaje, Bernabé quiere que vaya con ellos Juan Marcos, un joven que se había regresado en el primer viaje misionero, que los dejó y se regresó a su ciudad. Entonces Bernabé quiere que vaya también con ellos, y Pablo le dice: no va con nosotros, porque él se regresó, porque él no cumplió, porque él no siguió adelante. Y Juan Marcos, siendo un joven, se da cuenta que no es aceptado en el grupo con Pablo y que se tiene que regresar. Entonces Bernabé y Juan Marcos forman un equipo. Y hermanos, aquí este pasaje siempre me ha llamado mucho la atención y me ha hecho mucho ruido. Aquí Pablo, el conocedor, el que estuvo 2 años con el Señor preparándose de la manera directa con el Señor Jesucristo, el que recibió desde el Antiguo Testamento las enseñanzas con uno de los mejores maestros de Israel, el que había hecho el primer viaje misionero y había tenido ya toda una trayectoria de servicio y de adoración y de comunicación de la palabra de Dios, ahora está rechazando a este joven y no lo acepta para que vaya en su grupo. Y hermanos, podríamos decir: ¿por qué hace esto Pablo? Seguramente Dios, hermanos, dirigiendo al apóstol Pablo, estaba poniendo en su carácter o en su forma de pensar que hiciera esto. Porque Juan Marcos va y aprende con Bernabé. Bernabé no tenía tanta preparación como Pablo, ni había estado en comunión con el Señor durante 2 años, ni tenía el liderazgo que tenía Pablo, el reconocimiento, y ya ahora a estas alturas, el reconocimiento de ser un apóstol del Señor Jesucristo. Bernabé había tenido un ministerio más pequeño, un ministerio con un perfil bajo, pero sí el más indicado para enseñar, para construir, para llevar a cabo un ministerio en Juan Marcos era Pablo, el más conocedor, el más entregado, el mejor. ¿Por qué el Señor había de dejar en un hombre de menor conocimiento ese ministerio de guiar a un joven? Amados hermanos, a veces en la vida nuestra, en la vida cristiana, pensamos que la persona más idónea, más indicada para realizar un trabajo, para dar una predicación o dar una enseñanza, es este hermano. A veces pensamos: yo soy el más indicado, yo soy el que tengo que hacerlo.
Pero luego vemos a un hermano que no tiene toda la preparación o es más joven o no ha tenido toda la experiencia y todo el conocimiento que tenemos nosotros y lo menospreciamos. Él me va a venir a enseñar a mí. Ellos me van a enseñar, por favor. Si yo tanta experiencia que tengo, he conocido la Biblia, la he estudiado, me he repasado y sé todo y tengo este gran ministerio del Señor, como este jovencito o este que tiene poco conocimiento me va a venir a enseñar a mí, por el amor de Dios. Y a veces menospreciamos a otras personas, no sabiendo que Dios puede utilizar a unas jóvenes o a unas personas con menos conocimiento que el nuestro para llevar a cabo un ministerio grande e importante en su obra. Bernabé lo hizo con Juan Marcos. Y fue el tutor, fue el mentor, fue el que ayudó a Juan Marcos a ser un hombre del Señor. Un hombre que el mismo Pablo después reconoce y dice: Juan Marcos es útil en el ministerio. Y saben que Juan Marcos escribe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. Amados hermanos, Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros y ninguno de nosotros pudiéramos sentirnos empequeñecidos y decir: bueno, es que yo no fui al seminario, yo no puedo realizar esta actividad. Claro que el Señor tiene para cada uno de nosotros un ministerio grande, importante, trascendente para la vida nuestra y para la vida de otras personas a las que podemos ayudar, a las que podemos mentorear, a las que podemos discipular en el camino del Señor. Por eso, amados hermanos, nunca debemos despreciar la vida de otras personas, de otros hermanos o de otros cristianos, aunque tengan menos conocimiento o aunque sean personas grandes de edad avanzada, y decir: este viejito me va a enseñar a mí. No, hermanos. Aquí la palabra de Dios nos muestra de una manera clara cómo el Señor utiliza aún a las personas que pensamos que son menos que nosotros. Pensé mucho para hacerles este comentario. Hace tiempo estuve en una reunión con algunos pastores y con algunas otras personas. Y en la charla, en la plática que tenía con ellos, que teníamos, uno de ellos me preguntó: ¿a qué seminario fuiste tú, hermano? No, hermano, yo no tuve la oportunidad de ir a ningún seminario. El poco conocimiento que el Señor me ha permitido tener ha sido autodidacta. Pero me hubiese gustado estar en un seminario, pero las circunstancias o el mismo Señor no me permitió que pudiera ir a un seminario. Entonces hubo una actitud entre los pastores que sí fueron: bueno, pues como dijeron, laico, bueno, con un aire de menosprecio. Yo no me sentí mal ni mucho menos, porque Dios sabe cómo nos llama a cada uno de nosotros y ni siquiera me molesté ni nada. Y después de eso vino una jovencita y se acercó a mí y me dijo: no se sienta mal. No, dijo, mi papá es pastor y es laico también. Y el Señor llama a cada uno, y luego empezó a decirme algunas cosas. Amados hermanos, y no que me ponga de ejemplo ni mucho menos, pero Dios llama a cada uno de nosotros. Aunque no tengamos la preparación, ni el conocimiento, ni las herramientas que puede tener otro hermano, pero Dios nos llama a cada uno de nosotros, en el mucho o poco conocimiento, en la mucha o poca tiempo de haber conocido al Señor. Dios nos llama. Y por eso el ministerio que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros es no de acuerdo a lo que sabemos, no de acuerdo a nuestras capacidades, sino a lo que Dios hace a través de cada uno de nosotros. Amados hermanos, Pablo inicia el segundo viaje misionero y salen predicando la palabra de Dios, y Bernabé y Juan Marcos toman otro ministerio y predican la palabra de Dios. En este segundo viaje misionero, Pablo y Silas intentan ir hacia un lugar, hacia Asia,
a la región de Asia y el Espíritu Santo se los prohíbe. Y ha habido muchas especulaciones diciendo, ¿por qué el Señor les prohíbe que vayan hacia aquel lugar? Y más adelante tenemos la respuesta. Esa área es predicada por el apóstol Juan. Y el apóstol Juan incluso manda las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. Ese territorio entonces era para el apóstol Juan. El apóstol Pablo y Silas tenían otro espacio en el que deberían predicar. Después quieren ir a Bitinia, a otro lugar, y el Espíritu Santo también se los prohíbe. Y también no les permite. No sabemos de qué manera, si a través de la oración, a través de la palabra de Dios, o el Señor simple y sencillamente les muestra, cerrando puertas para que no vayan a ese lugar. Pero Dios les muestra otra opción. Y en una visión el apóstol Pablo ve a un joven macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces ellos se dan cuenta que el lugar donde deben ir a predicar es a la región de Macedonia. Inmediatamente se dirigen ahí. No hacen su propia voluntad, siguen la voluntad de Dios, no van a donde ellos piensan que deben ir y que deben predicar, van hacia donde Dios les dice que deben predicar. Amados hermanos, hoy Dios nos está llamando a una obra misionera y está poniendo una inquietud grande en mi vida para invitarlos, para motivarlos a que iniciemos un trabajo misionero. Y les decía que en la convención se abre una oportunidad para ir a un pueblo de aquí cerca de la ciudad de Durango, pasando Canatlán, a iniciar una obra misionera ahí, con la ayuda de unos hermanos de Estados Unidos. Y la convención abre la posibilidad para que cualquier iglesia que quiera adoptar ese trabajo lo haga. Y hermanos, pudiera ser una opción para nosotros, pero pudiera ser otro lugar. O puede ser una colonia de aquí mismo de la ciudad o en otro lugar. Pero el Señor nos está mostrando y nos está llamando a que iniciemos una obra. Pero necesitamos orar, necesitamos pedir la voluntad de Dios y hacer la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, cuando oramos, Dios nos indica, nos guía y nos va a guiar hacia la obra que quiere que hagamos. Pero tenemos que hacerla. Y un segundo pensamiento, hermanos, es Dios usa de su poder cuando nosotros oramos. Dios usa de su poder cuando oramos. Y hermanos, aquí en este pasaje de la palabra de Dios, quiero mencionar rápidamente 3 acontecimientos que están directamente relacionados con la oración. Cuando Pablo y Silas llegan a Filipos, que es la primera ciudad de la región de Macedonia, ya estamos hablando de Europa. Ellos están ya en Europa y es la primera ciudad europea que recibe el Evangelio del Señor. Y esa ciudad llamada Filipos. Y dice la palabra de Dios que ahí en esa ciudad había una costumbre de que algunas personas salían a un lugar, al río, a la orilla de un río, a orar. Y lo hacían precisamente el día de reposo. Tal vez eran personas que descendientes de judíos o familiares de judíos o que habían aprendido la doctrina de los judíos, porque iban el día de reposo y oraban y estaban en oración ahí. Qué costumbre tan extraordinaria, tan buena, tan edificante, tan provechosa para esa gente. Tener un día para ir y orar y estar en comunión con Dios. Dios nos ha dado a nosotros como iglesia un día para que podamos venir y orar como iglesia. Yo sé que lo hacemos en nuestros hogares, pero un día venimos y nos reunimos a orar como iglesia. Ellos salían a orar. Y es entonces cuando el apóstol Pablo va ahí con esas personas y les predica, les enseña el mensaje de salvación. Y había una mujer ahí llamada Lidia, que era una mujer temerosa de Dios, pero que no conocía todo el Evangelio. Y entonces ahí le predican a ella. Y dice la palabra de Dios que Dios abrió el corazón de ella para que recibiera la enseñanza de la palabra de Dios.
Dios estaba actuando, el Espíritu Santo estaba actuando. En el momento de oración, cuando van y oran, cuando doblan sus rodillas, cuando tienen ese momento de consagración, ahí es cuando Dios entonces presenta su palabra, presenta el Evangelio y es donde da la salvación. Y ciertamente que Dios abrió el corazón de Lidia, pero dice la palabra de Dios que Lidia estuvo atenta, puso lo que estaba de su empeño para aprender lo que Pablo estaba diciendo. Y enseguida obedeció, bautizándose. Seguramente no fue una charla pequeña, sino una predicación, una explicación amplia de lo que es la palabra de Dios y de lo que el Señor pide. Y ella decide obedecer al Señor y se bautiza. Ella y su familia. Pero además abren las puertas de su hogar para que se hospeden ahí los apóstoles y para que se inicie ahí la primera iglesia cristiana en Europa, en el hogar de Lidia, en el lugar de aquella mujer. Todo inicia con la disposición de orar, con el momento de la oración. Segundo acontecimiento que quiero comentar de este relato. Dice la palabra de Dios que ellos siguieron yendo a ese lugar a orar, los apóstoles, donde se reunía la gente y seguir predicando. Y un día mientras iban, o durante los días que iban a la oración, había una joven en aquella ciudad poseída por un espíritu maligno que adivinaba. Y por supuesto que estaba esclavizada a unas personas que la utilizaban para que adivinara y ellos cobraban lo que ella adivinaba o lo que supuestamente adivinaba. Y mientras ellos iban a la oración, otra vez la oración, ella los seguía y decía: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Iba tras ellos gritando, diciéndole a todas las personas que encontraba esto. Amados hermanos, ella estaba poseída por un demonio y no era ella la que hablaba, sino el demonio. Pero estaba diciendo una verdad, que ellos eran siervos de Dios y que anunciaban el camino de salvación también. Cosa que a veces los cristianos no hacemos. Cosa que a veces los cristianos nos callamos ante las demás personas y no anunciamos el camino de salvación. Y no proclamamos el camino de salvación. En muchos encuentros que tuvo el Señor Jesús con personas así, siempre identificaron a Cristo y siempre dijeron que Él era el Señor. Los mismos demonios saben y reconocen de lo que es el Señor Jesucristo y lo publican. Cosa que a veces los cristianos no hacemos. Entonces ellos, viendo la necesidad de aquella joven, oraron al Señor. Pablo oró al Señor y pidió que aquella joven fuera liberada de aquellos espíritus que tenía, o de aquel espíritu de adivinación que tenía. Y aquella joven, en ese momento que Dios interviene, es liberada y es una persona sana, moral, espiritualmente hablando. Y ya no es esa joven poseída por el demonio que adivinaba. Entonces sus amos, sus dueños, por supuesto que se enojan, porque ella era a la joven que explotaban y por la que cobraban dinero. Entonces los acusan falsamente, a Pablo y a Silas, de que enseñan costumbres que no es lícito tener ellos, porque son romanos. Entonces alborotan a algunas personas y los acusan ante las autoridades. Viene la policía, los agarran, los detienen, los llevan detenidos y sin ninguna investigación, sin ninguna explicación, nada, los golpean, los azotan. Dice la palabra de Dios que los azotan con varas. Eran un manojo de varas que de árboles, varas muy resistentes que no se rompían fácilmente. Entonces con esos manojos de varas los azotaban en la espalda. Y los romanos decían que azotaban
40 veces menos 1, solamente 39, por si se les pasaba un número y no le fueran a dar un azote de más a un preso. Pero además dice la Biblia que no solamente los azotaron comúnmente, sino más de lo que los azotaban comúnmente. Fueron golpeados, azotados injustamente, llevados a la cárcel, y luego los metieron en la celda más oscura, la de más adentro. Les pusieron los pies en el cepo. El cepo eran 2 tablas que les oprimían los pies para que no se pudieran mover. Con la espalda sangrando y que no se podía ni siquiera acostar porque estaban heridos de la espalda con los pies en el cepo. Hermanos, no son los únicos que van a la cárcel. Pedro ya había ido antes y el Señor lo había liberado en 2 ocasiones de la cárcel y otra ocasión solamente de que lo detuvieran. Habían matado ya a Jacobo y sabían ellos lo que eran capaces de hacer con ellos, aquellos soldados ahí que los tenían presos. Hermanos, siempre que se predica la palabra de Dios habrá oposición. Siempre que queremos compartir la palabra de Dios habrá barreras. Siempre el enemigo estará tratando de impedir que compartamos la palabra de Dios. Y como lo hacía con aquellos apóstoles, lo hace en forma violenta. Y tal vez ahora no lo haga en forma violenta, pero sí está impidiendo y está desanimando y está diciendo: ustedes no pueden, ustedes no tienen la capacidad, ustedes ¿qué van a enseñar? O muchas otras cosas, falacias que el enemigo puede poner en nuestra mente para que no lo hagamos. Lo cierto es que los apóstoles estaban siendo golpeados, habían sido golpeados en oposición a compartir lo que la palabra de Dios enseña. Y la pregunta es: ¿por qué Dios no los cuidó? ¿Por qué Dios permitió que fueran golpeados? ¿Por qué Dios no evitó ese sufrimiento innecesario? Saben que el pueblo de Dios, cuando iba a salir de la esclavitud egipcia y que Moisés habló con el faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo, y faraón se enojó la primera vez y dijo: ¿sabes qué? Ahora van a tener doble trabajo. ¿Quieres ir llevarlos a adorar a tu Dios? Ahora en castigo van a tener un doble trabajo. Y les puso doble trabajo y estuvieron ahora más subyugados que antes. El apóstol Pablo ahora está con la espalda herida y con los pies en el cepo y en la cárcel, sin esperanza de salir. Pero ¿qué pasa cuando era Saulo de Tarso? Cuando él tenía el poder, cuando él era un hombre importante, cuando él tenía la capacidad de perseguir a los cristianos, cuando él le daban cartas para ir incluso fuera de Jerusalén a perseguir cristianos, cuando era un hombre que tenía un porvenir brillante allí como gobernante en Israel. Nadie le decía nada, nadie le ofendía, nadie le faltaba el respeto, todo el mundo lo reconocía y lo respetaba. Pero ahora que predica el Evangelio, pero ahora que ha entregado su vida, pero que ahora sirve al Señor Jesús, está en la cárcel y está golpeado. Amados hermanos, a veces pensamos que debemos tener privilegios y debemos tener importancia, así que nadie nos debe voltear a ver mal. Y gracias a Dios, en el tiempo que vivimos y en la ciudad en que vivimos, que nadie nos persigue y que nadie nos golpea a predicar el Evangelio, y que podemos salir a las calles y dar folletos y hablar a la gente y tocar puertas y nadie nos agrede, ni siquiera nos voltean a ver mal. Es más, la mayoría de la gente a las que hemos ido a tocar puertas nos reciben bien y son amables y reconocen de este templo y reconocen que aquí se adora al Señor. Pero siempre habrá oposición. Hoy nosotros tenemos ese gran privilegio, hermanos, que no tuvieron los hermanos, de no ser perseguidos como fueron ellos. Pero pudiéramos ubicarnos solamente otra vez en el momento en que están viviendo. Ellos no se quejan. Ay, Señor, mira por cómo estamos.
¿Cómo permites que tengamos esto? Y empiezan a reclamarle a Dios. No se desesperan, no se enojan. Dicen que todo lo que nos causa dolor nos causa enojo, pero ellos no están enojados, ni están pensando en venganza. Señor, mira lo que nos están haciendo para que lo tomes en cuenta. Ni están deprimidos, ni desesperados, ni angustiados. ¿Saben lo que están haciendo? Dice la palabra de Dios. Están orando y están cantando himnos al Señor. Eso es lo que están haciendo, adorando a través de la oración, en una oración en voz alta, en cantos, himnos que escuchaban los demás presos, porque dice la Biblia textualmente que los demás presos escuchaban lo que ellos estaban orando en voz alta y cantando, y los presos los escuchaban. Eran los presos que estaban en el fondo, en el calabozo del fondo. Y cuando entraron, que los llevaban los soldados, los vieron cómo iban con la espalda sangrando y a lo mejor casi arrastrando los llevaban, heridos, maltratados. Pero ahora los están oyendo que cantan alabanzas a Dios. Los están oyendo que están dando gratitud a Dios. Los están oyendo que están alabando a Dios en voz alta con oraciones. Los escuchan y están atendiendo a lo que ellos dicen. El Señor Jesucristo oró en voz alta muchas veces, y ciertamente que nos enseñó a que oráramos en nuestro hogar, con nuestra puerta cerrada, en secreto, lo que tenemos que orar a Dios en secreto. Pero también enseñó el Señor Jesús a que oráramos en público, y que sea de testimonio y que sea de alabanza y de adoración a Dios. También el canto, hermanos, el canto es de adoración, de mensaje, un mensaje de alabanza y de adoración a Dios. ¿Recuerdan cuando Cristo Jesús nació? Que vinieron los ángeles con los pastores y cantaron y dieron el mensaje de adoración a Dios a través del canto. Era tan claro, tan perceptible que los pastores supieron perfectamente bien lo que estaban cantando los ángeles y fueron y adoraron a Cristo. Todo canto, hermanos cristianos, todo canto nuestro debe tener esa finalidad de llevar el mensaje, de predicar, de hablar, de adorar a Dios. El testimonio de una vecina que es nuestra hermana, antes de conocer a Cristo, decía que salían ella y su papá al patio a escuchar los himnos que cantaban los hermanos aquí en ese tiempo. Y hay muchos testimonios de gente que se ha convertido al Señor o que ha sido llamado al Señor por escuchar los cantos, las alabanzas que se dan a Dios, por las oraciones de los hijos del Señor. El pueblo de Israel cantaba. Los salmos son cánticos, muchos de ellos, de adoración a Dios. Y en Santiago 3:16 dice, cantando con himnos, salmos y cánticos espirituales. Debemos adorar a Dios a través del canto. Hermanos, los Pablo y Silas que están en ese momento sufriendo, ¿cuál sería su oración? Ya dije que era una oración de alabanza, pero no estaban diciendo una oración de petición. Ay, Señor, quítanos este dolor. ¿Ves cómo estamos en sufrimiento? ¿Ves cómo estamos dolidos? ¿Ves que ni siquiera nos podemos acostar, Señor? Quítanos este dolor. No era esa su oración era de alabanza a Dios. No estaban diciendo, ten misericordia, ¿ves cómo estoy aquí con este dolor angustiado? Eran oraciones de alabanza, de adoración a Dios. En Santiago 1 dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. ¿Cómo voy a estar gozoso en este problema que tengo? ¿Cómo es que la Biblia me dice que debe estar con gozo cuando estoy sufriendo? Que el Señor nos está diciendo que el dolor nos cause gozo,
sino el resultado que el Señor da, paciencia. Y la paciencia es seguir adelante a pesar de todos los obstáculos, de todas las adversidades, de todos los problemas, de todas las luchas. Nos da el Señor entonces la capacidad de seguir adelante. Y dice, la paciencia trae como consecuencia que sean perfectos y cabales. Y perfectos quiere decir en la palabra de Dios que sean maduros, que sean gente madura, gente fuerte, gente que resiste. No como niños que son pequeños y que son vulnerables, sino gente madura y cabales, que sean íntegros en su vida. Entonces, hermanos, el sufrimiento, cuando es como prueba, traerá siempre bendición a la vida nuestra. Y hermanos, en el momento de mayor oscuridad, de mayor dolor de los apóstoles, a la medianoche, pero de mayor adoración y mayor oración, en medio de la oscuridad y del sufrimiento, Dios envía, en medio del dolor, un terremoto que simbra la cárcel y que recaen las cadenas de sus manos, y el cepo de sus pies se rompe, y las puertas de la cárcel, con esos cadenas y candados tan grandes y tan fuertes, se rompen. Es entonces cuando el Señor Jesús hace el milagro. Es entonces cuando Dios viene con todo su poder y con todo su amor y libera y sana y alimenta y fortalece y da salvación. Porque entonces viene el carcelero y habla con ellos. Y entonces le explican el mensaje de salvación. Y él es salvo, acepta a Cristo, y también su familia tiene la salvación. Amados hermanos, veamos cómo el Señor actúa y cómo lleva adelante un plan. Y ciertamente que fue a través del sufrimiento y del dolor. Y ellos sentían perfectamente el dolor. No les gustaba sufrir, por supuesto que no. Ni eran tampoco insensibles al dolor. Claro que sentían el dolor. Pero ¿cuál era la actitud que ellos tenían? ¿De depresión, de decaimiento, o de adoración a Dios y de oración? Y creo yo que la diferencia está en la actitud que nosotros tomamos ante las adversidades que vienen a nuestra vida. Y tenemos dos opciones. Una es para salvación y para vida. ¿Cómo los presos aquellos habrían de escuchar el mensaje de salvación si ellos no eran de la gente que iban a orar? ¿Cómo el carcelero y su familia iban a recibir la palabra de Dios, el mensaje de salvación, la salvación y la obediencia al Señor, si ellos, por supuesto que ni por equivocación irían a la oración como iban los judíos? La única forma, o la forma más indicada, era llevarles el mensaje hasta la misma celda, hasta el mismo lugar donde estaba el carcelero. Y es ahí entonces donde Dios da la salvación. ¿Cómo creerían si no habría que suceder todo esto en el apóstol Pablo y en Silas? Era el camino que Dios había escogido para que ellos conocieran y recibieran el Evangelio. ¿Cómo habríamos de tener el versículo 31 de este capítulo 16 de Hechos? ¿Cómo lo tendríamos si no hubiesen pasado todos esos acontecimientos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo lo dice el apóstol Pablo, ahí en medio del sufrimiento, pero en medio de la alabanza y de la adoración a Dios. ¿Cómo tendríamos este versículo que ha servido de guía, de enseñanza, de salvación para muchas personas? Hay muchos que dicen, no, es que ese versículo se lo dijo Pablo exclusivamente al carcelero. Sí, se lo dijo al carcelero, pero tiene plena aplicación
a la vida nuestra y a la vida de todas las personas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. A veces, hermanos, cuando vienen las situaciones de problemas a nuestra vida, no alcanzamos a pensar que el Señor está usando esa situación de problemas o de dolor o de incertidumbre o de adversidad de nuestra vida, no solamente para darnos una enseñanza y una fortaleza a nosotros, sino para abrir la oportunidad para que otros crean en el Evangelio. Y a veces solamente nos ensimismamos en lo que a mí me pasa. Pero ¿cuál es el propósito que Dios tiene en esta adversidad? Como con Pablo, llevar el mensaje de salvación, ser de ejemplo, ser de testimonio, ser de alabanza, para que otros crean. Por eso, amados hermanos, cuando pasemos por situaciones así, veamos más adelante lo que tiene el Señor preparado para nosotros y para otras personas que recibirán el mensaje de salvación. Termino con este último comentario, hermanos. Ciertamente que a veces tenemos problemas muy graves en nuestra vida. A veces son situaciones tan extremas como una enfermedad terminal o como la pérdida de un ser amado. Pérdidas graves en nuestra vida. Y a veces ciertamente no somos insensibles, sí sentimos. Está nuestro corazón lastimado, está nuestro corazón destruido, ciertamente, en muchas ocasiones. Pero recordemos, cuando el Señor Jesús resucitó y que fueron las mujeres a ver el sepulcro, y María Magdalena está llorando frente al sepulcro después de haber recibido la indicación de los ángeles de que Cristo no está en el sepulcro. Ella no sabe y piensa que lo han robado el cuerpo. Entonces ella está llorando con su corazón quebrantado, llorando ahí. Y entonces viene el Señor Jesús y le habla y le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella no le reconoce y dice: ¿dónde se han llevado el cuerpo del Señor Jesús? Dime dónde se lo han llevado. Y es el Señor Jesús el que está hablándole. Ciertamente que a veces nuestro corazón está tan quebrantado que no percibimos que es el Señor Jesús que está tan cerca de nosotros y que está hablándonos y que está diciendo: no llores, aquí estoy contigo. Y le dice María, le habla por su nombre. El Señor nos habla por nuestro nombre y está cerca. Ciertamente nuestro corazón quebrantado, y a veces no nos damos cuenta que el Señor está tan cerca, acompañándonos, tan cerca de nosotros. Y entonces, cuando le dice su nombre, por su nombre, ella lo reconoce. Y entonces viene la adoración a nuestro Dios. Amados hermanos, el Señor está cerca de nosotros en cualquier circunstancia. No solamente nos consuela, también nos sana y también fortalece la vida de cada uno de nosotros. 3 acontecimientos o más que tienen como base, como fundamento, la oración a Dios. El estar en oración, el estar en comunión con Dios. Amados hermanos, por eso la Biblia, la palabra de Dios, sigue hablándonos, insistiéndonos en que oremos, en que doblemos nuestras rodillas, en adoración, en gratitud a nuestro Dios, en derramar nuestro corazón a Él, pero en petición también. Quiera Dios, hermanos, que la palabra de Dios nos mueva en todo momento a seguir en oración. Y quiero terminar a manera de conclusión. Si alguien todavía no ha creído en Cristo, ese Cristo que sana, ese Cristo que salva, ese Cristo que fortalece, ese Cristo que nos acompaña en todo momento, crea en Él, recíbalo, invítalo a su vida y que
el Señor se quede en su vida permanentemente. Él le da la salvación, la vida eterna, y le acompaña siempre, todos los días. Dice el Señor Jesús: estaré con vosotros todos los días, los buenos y los malos, todos los días hasta el fin del mundo. Si alguien no ha recibido a Cristo, crea en Él, recíbalo. Y la invitación a todos nosotros, hermanos, a que sigamos orando, a que oremos siempre en alabanza, en adoración, en gratitud a nuestro Dios, como el Señor quiere que lo hagamos, como su palabra nos lo está indicando.